Y el tema que voy a presentar está basado en Daniel capítulo 11, que es uno de los capítulos muy poco estudiados y poco conocidos. Pero es un capítulo que nos lleva directamente a nuestros días. Y usted va a mirar el cuadro profético completo de toda la profecía, desde los días de Daniel hasta la cercanía de la venida de Cristo. Entonces yo voy a comenzar teniendo una palabra de oración, rogando que ahí incline su rostro y nos acompañe en oración. Querido Padre, quiero darte las gracias en este sábado porque tu iglesia está congregada aquí y en muchos lugares del mundo, conmemorando que tú eres el Creador, recordando que hay una cita contigo en el reino de los cielos y sobre todo abriendo tu palabra en libertad. Todavía tenemos esa libertad que muy pronto será limitada. Por esa razón alabamos tu nombre. Y queremos rogar que en esta mañana tu Santo Espíritu nos tome a todos por completo y nos pueda mostrar tu gran poder manifestado en las profecías. Gracias por escucharnos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero iniciar con un texto que va a ser un texto que vamos a utilizar prácticamente al final del tema de hoy. Denme un segundo. Es un texto que voy a utilizar al final del tema de hoy. Voy a utilizar este para ver. No puedo. Y este texto que se halla en Daniel capítulo 11, verso 44, dice lo siguiente. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Un texto muy interesante que usted ahora mismo no lo comprende, pero quiero que note que Daniel, capítulo 11, tiene 45 versículos. 45 versículos. Y le voy a dar un secreto importante. A medida que el capítulo 11 va llegando al final de los versículos, va llegando al final de la historia profética. O sea que si comienzo en el verso 1 estaríamos bien atrás y a medida que avanzo a los últimos versos estaríamos acercándonos a nuestra historia y más allá de nuestra historia. Le hago este bosquejo para que usted tenga una idea, y déjeme hacer algo aquí importante, para que usted tenga una idea completa de lo que significa este tema tan maravilloso. Para poder entrar en Daniel 11, yo necesito de antemano hacer un breve bosquejo de lo que representa el libro de Daniel. Y lo voy a hacer de una manera muy sencilla, con una pincelada. Esto es más que todo para aquellos que conocen las profecías. El que no conozca las profecías va a quedar un poco lleno de información por falta de conocimiento, justamente. ¿Saben que el libro de Daniel posee profecías y todas son paralelas una de la otra? Lo que Dios hace en cada profecía es añadir información de la misma historia. Quiero que note este principio. Daniel tiene diferentes profecías, pero apuntan a la misma historia y cada profecía va añadiendo información. Así Dios lo ideó. Nuestra iglesia es una iglesia que maneja las profecías utilizando el sistema historicista. Eso significa que vamos comparando la historia con el cumplimiento profético. A diferencia, nuestros hermanos protestantes manejan las profecías de una manera muy futurista, con el dispensacionalismo, que no lo voy a explicar hoy, pero apuntan, de repente se detienen y se van al futuro y mandan todo al futuro. Y la Iglesia Católica tiene la tendencia de mandar todo o hacia atrás o mandarlo muy al futuro y entonces no andan conectados con la historia. La Iglesia Adventista es historicista. Y Dios, antes que se cumpliera la historia, manifestó su gran poder revelándola. Eso garantiza que lo último que va a pasar se va a cumplir. Porque usted va a ver a medida que avanzamos que todo se ha cumplido a la perfección.
Y Daniel fue uno de los llamados a recibir esa información. Voy a comenzar, por ejemplo, con una de las grandes profecías, haciendo un resumen rápido. Daniel 2:1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Hermano, esto es el año 605 antes de Cristo. Tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Este hombre tuvo un sueño tremendo, el sueño se le fue, cuando despertó no lo recordaba, llamó a sus sabios, ninguno supo qué soñó ni supo cómo interpretar porque no sabían de antemano nada, hasta que Dios llama a Daniel, no solo le dice el sueño, sino lo interpreta. Y quiero que noten el resumen que le da Daniel al rey. Le dice: Daniel, mira, rey, tú estabas en tu cama y vas a dormir, te preocupaba el futuro y Dios te mandó una visión. En la visión viste una estatua con 4 metales. La cabeza era de oro, el pecho era de plata, el tronco era de bronce, las piernas de hierro y los pies tenían hierro con barro. Y repentinamente una piedra fue cortada, no con mano humana, y cayó sobre los pies de la estatua, la destruyó y se levantó un gran monte. Y el rey le dijo: eso es correcto, eso fue lo que soñé. ¿Y qué significa? Y Daniel le dijo: detrás de ti, Babilonia, año 605, 539, vendrá otro reino que será inferior, como la plata es inferior. Y fue Medo-Persia, mis hermanos, años 539 al 331. Y luego vendrá otro inferior, así como el bronce es inferior a la plata. Y fue Grecia, 331-168. Y luego vendrá otro inferior, y eran las piernas de hierro, que representó Roma, del 168 antes de Cristo, pero quiero que ahora noten que ahora avanza a después de Cristo, 476. Y luego Daniel vio 10 dedos de los pies mezclado hierro con barro, y apuntó a Roma dividida, que sería hasta el año 476. Qué interesante. Le mostró desde los días que vivía Nabucodonosor hasta el 476 en una visión el futuro revelado. Pero fue más allá, porque la piedra que venía a romper la estatua representa la venida de Cristo, pero no le dio mayor información sobre eso. Pasó un tiempo y en Daniel capítulo 7 él tiene otra visión. Ahora Daniel la tiene. Yo no quiero que olvide el principio. Es la misma historia, pero Dios en cada visión va a revelar mayor información. ¿Está conmigo? ¿Sí o no? Está conmigo. Ok, le voy a hacer una pregunta técnica antes de leer el texto. ¿Cuántos metales vio Daniel en la estatua? 4. ¿Estamos claros, verdad? Ok. Daniel 7:1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y yo le voy a contar qué soñó, así, porque esto es un resumen. No he entrado en Daniel 11, estoy preparándole el camino para entrar con usted a Daniel 11, que nos va a llevar al lugar donde Cristo está ahora ejerciendo su ministerio. Y note lo que vio Daniel. Daniel vio un mar tempestuoso con vientos y 4 bestias que salían del gran mar. Vientos, tormenta, representa en la escritura problemas bélicos, un imperio dominando a otro, y vio un león, un oso, un leopardo y un dragón, una fiera que no tenía pie ni cabeza, no se podía describir. ¿Cuántos metales vio Nabucodonosor? ¿Cuántas bestias hay aquí? Fíjense que en las características Dios le da información. Por ejemplo, el león tenía 2 alas. Esto tiene que ver con el gobierno que controló Babilonia. Pregunto, ¿cuál es la fiera que domina entre los animales terrestres? Ahí se puede notar la fuerza que tenía Babilonia, el león. Fuerte, dominante, igual que el oro, precioso. Luego vino un oso que se levantaba más de un lado que de otro. Los medos y los persas. Qué interesante.
y que tenía como costillas en su boca, indicando que era una fiera que devoraba. Luego viene un leopardo. Pregunto, ¿qué característica tiene un leopardo? Es un animal muy rápido, mis hermanos. Y para colmo, tiene 4 alas y 4 cabezas. Imagínense cómo volaría. ¿Y sabe qué? Es increíble, pero Grecia se levantó como imperio de una manera rapidísima en las manos de Alejandro Magno. ¿Y saben qué es lo interesante? Alejandro, sobre los 30 y algo de años, llevó una vida tan loca que murió siendo joven, no dejó heredero y el reino se dividió en 4. ¿Y cuántas alas tiene? ¿Cuántas cabezas tiene? ¿Está viendo que se están añadiendo detalles a la primera historia? O sea, Dios está dando más detalles de cómo va a suceder. Eso es todo el asunto. Luego vio una bestia horrible que tenía dientes de hierro. Pregunto, Roma, que es la última bestia, o la última metal, ¿era de hierro? Sí. Que devoraba todo, que tenía 10 cuernos y repentinamente, y si ustedes notan que las fechas siguen siendo las mismas, 10 cuernos, ¿cuántos dedos tiene la estatua? 10. Todo está integrado, mis hermanos. Y de repente Daniel mira un poder que se levanta de entre esos 10 cuernos, que tumba 3, y la Biblia lo llama el cuerno pequeño, que gobernaría, mire lo interesante porque ahora añade más información, del año 538 después de Cristo hasta 1798. Y tumbaría 3 reinos y sería un reino como nunca se había visto. ¿Sabe que este reino tuvo una particularidad? Unió la iglesia con el Estado. La iglesia cristiana con el Estado. Lo cual significó que la bestia era una cosa rara. ¿Usted entiende por qué ahora era una cosa rara? Porque Cristo dijo al César lo que es del César y a Dios. La iglesia y el Estado no se pueden unir. Yo se lo voy a decir en español. Señora Sandra, a su casa no puede llegar al Estado y tocar la puerta y decirle, ¿qué día adora usted? No, yo adoro en el sábado. Bueno, a partir de mañana va a ser el domingo y si usted no lo acepta va preso. Eso no lo puede hacer el Estado, porque tenemos libertad. ¿Cuántos están conmigo? Pero esta bestia unió la iglesia y el Estado y por eso Daniel decía, yo vi una cosa rara que no tenía pies ni cabeza. Es que eso no tiene pies ni cabeza. Hermano, Dios te creó libre para elegir. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Está viendo el paralelismo? ¿Sí o no? Y estoy haciendo un repaso, no estoy leyendo todos los capítulos, pero luego en Daniel 8, Daniel tiene otra visión. Qué interesante. No olvide el principio. ¿Qué está haciendo Dios? Añadiendo información. La historia sigue siendo la misma, pero Dios está añadiendo información. En el año 3 del reinado del Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y ahora se los voy a poner todo en pantalla. Mire lo que ve Daniel. ¿Recuerda la primera visión? ¿Cuántos metales? 4. ¿Recuerda la segunda visión? ¿Cuántos animales? 4. Y ahora hay una tercera. En la tercera él ve un macho cabrío que entra en conflicto, batalla, rompe y gana, toma el poder representando a Grecia y luego se convierte en un poder del cual sube ese imperio que une la iglesia y el Estado. Y es interesante que del imperio griego, de lo que quedó muy hacia el norte, nace el imperio romano y del imperio romano se levanta ese poder que une la iglesia y el Estado. Lo que está haciendo es añadir información, pero escúcheme, le voy a dar un dato importante. Ese poder que une la iglesia y el Estado, que aparece como una bestia horrible y que aquí aparece como un cuerno pequeño, se le llama el anticristo. Anticristo significa en lugar de Cristo en griego.
Él quiere ocupar el lugar de Dios. Ese es el mensaje. Eso se le llama. Ahora bien, le hago una pregunta. Hasta aquí usted está viendo un panorama profético de las 3 visiones que tuvo Daniel, porque en la primera ayudó a Nabucodonosor, en la segunda la tuvo él para nosotros y la tercera añadió información. ¿Está viendo el paralelismo? Ok. ¿Puedo entrar en la profecía de Daniel 11? No quiero que olvide que a medida que yo vaya al verso 45, que es el último, nos acercamos ¿a dónde? Al final. Al final. Y hay un principio que es clave que nosotros entendamos. Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Entiende usted ese principio? Yo se lo voy a mostrar en palabras de esta señora que tiene una mente muy profunda a la hora de analizar la escritura y presenta mensajes poderosos. Y esta señora escribió muy poco de Daniel 11, entre comillas, pero quiero que note cómo asoció lo que ella entendió con Daniel 11. No hay tiempo que perder. Manuscript Release. Nos esperan tiempos angustiosos. Está hablando de nuestros días. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Yo le hago una pregunta. ¿Está agitado o no está agitado? ¿Hay agitaciones de guerra? ¿Entiende por qué hay agitaciones de guerra? ¿Sabe qué me consigo yo, Omar? Lo voy a decir con todo respeto. Me consigo que en muchos lugares la iglesia no entiende lo que está pasando geopolíticamente. Y eso es grave. Pablo en sus días entendía qué ocurría geopolíticamente y qué función tenían los imperios sobre la manifestación del anticristo. Y nosotros que hemos alcanzado los últimos días, estamos viendo guerras por todos lados y uno dice, no, es que la gente se está poniendo cada vez peor. No, eso tiene que ver con las profecías y se lo voy a demostrar. Luego dice, pronto ocurrirán las escenas de angustia que se describen en las profecías. El capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido. ¿Cuánto? Por completo. Recuerda que yo le dije que al llegar al 45 estaríamos ¿a dónde? Al final. Y ella dice que casi se ha cumplido por completo. Y yo consigo que los hermanos no lo entienden, no lo analizan. Y no saben lo que ha de venir. No comprenden el ambiente espiritual que tiene Daniel 11, el ambiente geopolítico que tiene Daniel 11. No, estamos en tinieblas teniendo profecías. Eso no se puede soportar. Dice, mucha de la historia, ¿recuerda lo que dice Eclesiastés? El principio que arrojó Salomón, que es lo que fue, lo mismo que será. Y ella dice, mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía, ¿de qué cosa? De repetirse. Yo quiero que usted recuerde estos principios. Yo tengo muchas citas, por lo menos unas 3 o 4, donde ella habla sobre Daniel 11. Y quiero decirle algo, mis queridos hermanos, que se prepare para lo que la profecía apunta al futuro. En la mayoría de las menciones que Elena de White hace en cuanto a Daniel 11 y su final, siempre hay conflictos bélicos. Porque para que se levante un poder, y voy a ir al grano desde el principio, para que se levante un poder que domine el mundo, no va a venir en son de paz el sistema. Se está gestando un poder que quiere controlar el mundo, tutelar el mundo, ponerle reglas al mundo, y usted o tendrá que obedecer o estará en serios problemas. De hecho, a mí no me sorprende lo que estoy diciendo. En la última encíclica, Laudato Deum, el Papa dijo, perdimos 2 oportunidades de tener un poder que tutele el mundo.
En 2008 perdimos la crisis mundial financiera que hubo y en 2019-20 perdimos el COVID-19. No se puede perder la tercera opción, dijo en Laudato Deum. O sea que claramente hay una intención, escúchame bien, de poner un poder mundial que gobierne a todo el mundo. Eso sería una catástrofe. Porque el que no se someta va a ser complicado. Y la historia apunta que ya ocurrió y ha de repetirse. Y eso es lo que yo le voy a mostrar en esta mañana. No me da tiempo de leer todo el capítulo de Daniel y mirar cada detalle. Yo voy a saltar los textos y no olvide que son, ¿cuántos versículos tiene Daniel 11? 45. No olvide que yo voy a saltar textos porque no puedo mirar cada símbolo y a medida que yo salte nos estaremos acercando ¿a qué tiempos? A los nuestros. No lo olvide. Voy a comenzar con el primer texto, Daniel 11:1. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, fíjese que Daniel tuvo la bendición, Daniel le dijo a Nabucodonosor, después de ti vendrá un reino inferior. Y Daniel lo vio. Tuvo la bendición de ver ese evento y ver el cumplimiento de lo que le dijo a Nabucodonosor. Y de hecho fue parte de la corte del rey Darío. Estuve para animarlo y fortalecerlo. Verso 1. Y ahora voy a ir al verso 2 y note. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, aún habrá 3 reyes en Persia. Y estamos en el 539 antes de Cristo. Daniel está ahí. Y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino ¿de quién? 331 antes de Cristo. ¿Está notando que vamos avanzando en el tiempo? Y Daniel no tuvo la oportunidad de ver al reino de Grecia. No llegó a vivirlo. Llegó a profetizarlo, sí. Pero note cómo la profecía rápidamente se encamina a nuestros días. Y note lo que dice el verso 3. Se levantará luego un rey valiente, Alejandro Magno. De hecho, esa es una estatua original de Alejandro Magno. Reverenciado en Grecia. De 3 niños, uno se llama Alejandro en Grecia. Alessandros. Imagínense el impacto que tuvo. El imperio griego fue tan fuerte, hermano, que en nuestro lenguaje español muchas palabras vienen del griego. Por ejemplo, ¿cómo llaman al que mira el corazón en la medicina? Y en griego cardía es corazón, cardiólogo. Aftí en griego es ojo. ¿Cómo llaman al que mira los ojos? Miren el impacto que tuvo. Esto fue un imperio duro, tanto que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y controlaba el imperio romano, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero noten ahora cómo da información. Pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido hacia ¿cuántas alas tenía el leopardo? 4. Será repartido hacia ¿cuántos vientos? Porque él no tuvo sucesores, él no tuvo hijos, murió joven por el derroche que tuvo en su vida. Y luego añade, no a sus descendientes. Hermanos, Daniel profetizó eso sobre el año 600 y se está cumpliendo casi 300 años después. Están mirando el poder de Dios. Ni según el dominio con el que dominó, Alejandro lloró al conquistar todo el mundo porque no había más reinos que conquistar. Con 30 años. Porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y entonces, según el orden, ¿quién venía después de Grecia? Roma. Y la voy a colocar con un título abajo, Roma pagana. Y ahora note que en el verso anterior estaba en el 4, verso 4, usted lo puede mirar ahí, ya nos habla del reino de Grecia, paso a Roma, y quiero que usted note que voy a hacer un salto del 4 al verso 22, porque no me da chance de mirar todos los detalles, sino aquí amanecemos. El verso 22 ya nos habla de que Roma está controlando el mundo.
Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él. Roma pagana, que comenzó a dominar 168 a.C., como con inundación de aguas. Y luego nos da un dato importante. Serán del todo destruidos junto con ¿quién? ¿Con qué príncipe? ¿Qué imperio estaba gobernando cuando Cristo nació en la tierra? ¿Quién ordenó la muerte de los niños? Y Herodes era un emperador, era un gobernante. ¿Quién estuvo detrás del juicio de Jesús? Un gobernante romano. Y ya Daniel, hermano Luis y hermanos que están presentes, en su tiempo había profetizado diciendo, ellos le quitarán la vida al Mesías. Será destruido junto con el príncipe del pacto. Y noten cómo el comentario lo dice. El comentario bíblico adventista fue durante el reinado de Tiberio, 14 a.C. al 37 después de Cristo, un emperador romano, por orden de su procurador en Judea, Poncio Pilato, que Jesús fue crucificado en el año 31 después de Cristo. Está notando que salté al verso 22 y está notando que ya estamos sobre el año 31 después de Cristo. Y la profecía comenzó en Medo-Persia. ¿Nos estamos acercando a nuestros días, sí o no? ¿Cuántos versos tiene Daniel? 11. Y vamos por el 22. Por eso yo le dije, usted me dice hasta dónde yo quiere que llegue en el tema, porque ya van a ser las 12 y me dicen que en México a 5 para las 12 ponen el mantel. Llegó la hora de la... Eso es sagrado para la familia. En Panamá, quizá un poquito más adelante, porque esos andan apurados. En Venezuela sí hay comida. A veces no se pone el mantel. ¿Sabe qué? Inmediatamente, si yo avanzo, Daniel nos habla de que habría un asolamiento. Y no olvide que en el año 70 después de Cristo, Jerusalén es destruida. Pero Daniel lo presenta en una dimensión aún mucho más amplia y poderosa. Dice Daniel 11:31, note al verso que salté. Y lo estoy haciendo a propósito porque no puedo revisar cada detalle. Solo quiero que me acompañe en la profecía. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Cristo en Mateo 24, 14 y 15 habló de ese evento, pero lo dimensionó en varias dimensiones, valga la redundancia, porque la abominación desoladora no solo significó que Jerusalén fue destruida en el año 70, también significaría que un poder uniría a la iglesia y el Estado en el futuro y que eso se repetiría en nuestros días. Así que ya estamos en el año 70 y coloco como referencia año 533 también, y más adelante le voy a explicar por qué. Porque la abominación asoladora tiene dos cumplimientos, uno literal, destrucción de Jerusalén año 70, y uno espiritual. Ahora, ¿recuerda usted que la estatua tenía cuántos dedos? 10. ¿Recuerda que la bestia tenía cuántos cuernos? 10. ¿Recuerda que del macho cabrío salió un cuerno pequeño? Sí. ¿Sabe que Daniel vio en visión cómo la iglesia se uniría con el Estado? Quizá no lo comprendió todo bien, pero lo miró en visión. Eso tenía que ver con los 10 dedos, tenía que ver con los 10 cuernos, tenían que ver con el cuerno pequeño, tenía que ver con ese macho cabrío que tenía el cuerno pequeño. Él lo visualizó. Y en Daniel 11 no va a perder la oportunidad de recordarlo, porque recuerde que cada profecía amplía. Y sabe, yo tengo el deber de decirle que el poder en el mundo que unió la iglesia y el Estado fue Roma, que al unirse con el cristianismo convirtió a Roma en la iglesia católica apostólica romana. Iglesia católica mundial, apostólica por los apóstoles, pero Cristo no mandó a unirse nunca a ningún estado y se convirtió en romana.
¿Y cómo lo logró? Dice Daniel 11:32, con lisonjas seducirá, año 323 después de Cristo al 476 después de Cristo, a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Con lisonjas, llamándoles la atención, buscando negociar, buscando acuerdos, va a seducir a la iglesia para buscar una unidad, pero habría resistencia. Siempre la iglesia tendría resistencia. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Y saben que la Biblia apuntaba a que Roma tendría esa gran labor. Le voy a contar rapidito la historia. Constantino el Grande era el emperador. Y en un viaje que estaba haciendo para hacer guerra, luego de perseguir Roma por años a los cristianos y tenerlos ocultos en catacumbas, repentinamente vio una visión en el cielo y vio una cruz y en latín decía: con esta vencerás. Y le prometió al Dios de los cristianos que si vencía su campaña de guerra, él ayudaría al cristianismo. Y venció. Yo quiero que usted entienda lo que estoy enseñando, porque esto es importante. Al lograr ese objetivo, buscó reunirse con la iglesia y llegar a acuerdos para que la iglesia fuese legalmente aceptada en el imperio, pero esos acuerdos requerían que la iglesia cediera alguna de sus creencias. Mire que le hice una pregunta a mi amiga, ella es mi amiga, se la presento, es la inteligencia artificial. No estoy apelando a ningún libro adventista. Estoy apelando a un sistema que está interconectado con servidores y que maneja la historia y tiene información de cualquier tipo. Usted le puede preguntar de todo, hasta hace canciones. Si usted le dice que le haga la letra, se la hace. Y le dije, ¿qué relación tuvo Constantino en la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma en el año 324 después de Cristo? Yo estuve en la Basílica de San Pedro. No se puede cuantizar el valor histórico de esa iglesia. Queda en Roma, es donde el Papa da sus misas. Yo estuve dentro, miré sus pinturas hechas por los mejores artistas de la época. Eso no tiene un valor, no hay forma. Y yo le pregunté a ella, ¿qué tuvo que ver un emperador romano en la construcción de la que hoy representa la mayor iglesia cristiana con 1.400 millones de creyentes? ¿Qué tuvo que ver? Aparte de estar en Roma, ya llama la atención, ¿no? Y mire lo que me respondió. Constantino desempeñó una parte fundamental en la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. ¿En qué año? Lo que apuntaba a la profecía. En el 324. Fue él quien ordenó y financió la construcción de ese importante edificio religioso. Constantino tenía la intención de honrar al apóstol Pedro. Disculpe que me detenga. ¿Y por qué no honrar a Jesús? ¿Y por qué crear un sistema papal de herederos? Cristo no dejó ningún papa en la tierra. No dejó ningún representante humano en la tierra. Cristo dejó su Espíritu Santo. Él es la piedra principal, dice Pedro, del ángulo. Pero Constantino quería era honrar a Pedro, quien crucificó el imperio romano de cabeza, porque Pedro no quiso tener la honra de su maestro. Y proporcionar un lugar sagrado para el culto cristiano en la ciudad de Roma. Hoy día está de pie ese lugar. Y representa el templo más costoso habido y por haber en la historia. ¿Ve el cumplimiento profético? Y Daniel lo vio. Increíble. Increíble, mis hermanos. Le pregunto, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Nos estamos acercando a nuestros días, sí o no? Rápidamente. ¿Sabe que Daniel vio que este sistema controlaría el mundo por 1260 años? La iglesia unida al Estado. Y miren que voy a brincar al verso número 33. Nos estamos acercando al 45.
Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y en despojo. Yo le recomiendo que revise la historia. Esas tres características, espada, fuego, cautividad y despojo, se la aplicó el gobierno que en ese momento regía el mundo, que era el Imperio Romano junto a la Iglesia cristiana. Tocaba las puertas y le decía, ¿usted va a reverenciar al Papa, sí o no? No. Ok, pónganle la espada en el pecho y llévenlo a la cárcel. Te vamos a dar una oportunidad. ¿Vas a reverenciar, sí o no? No, prendan la hoguera. Si tú no te inclinas al pontífice, te vamos a meter fuego a ti con tu familia. Y luego tomaban en cautividad a la familia y por último le despojaban de todos sus bienes. ¿Quién podría permanecer en pie delante de semejante amenaza, hermanos? 1260 años este poder tuvo la capacidad de someter al mundo. La historia lo revela. De hecho, yo cuando estuve en Perú quise ir fue en Guatemala, quise ir a visitar el Museo de la Santa Inquisición, pero como iba el Papa de visita lo habían cerrado para no causar una mala impresión. ¿Sabe qué era la Santa Inquisición? Eran las formas que ellos utilizaban para someter a la gente y que la gente negara su fe. Y vamos por el verso 33. Y ya Daniel lo había visto. Algunos de ellos caerán. ¿Cuántos murieron, hermanos? Se cuenta en los valdenses solamente una cantidad enorme. Y murieron, ¿saben por qué razón? Porque decían, Dios no me ha hecho. Yo recuerdo hoy en la lección de estos días salió, uno de ellos dijo, he servido 80 años a mi Señor y nunca me ha hecho nada malo. ¿Por qué he de negarlo hoy? Mátenlo. Ahora, mire lo que dice Daniel en el verso 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo, ¿qué dice? Determinado, porque aún para esto hay un plazo. Dios había puesto un límite de tiempo, 1260 años. Y ese límite justo caía en el año 1798. Justo en ese año algo ocurrió en la historia que quitó el poder de este sistema tan terrible. ¿Saben qué? Ese rey que hizo todo ese desastre durante tanto tiempo, ese poder que une la iglesia y el Estado, le voy a dar un secreto. Daniel lo llama el rey del norte. Cuando usted lee en Daniel, el rey del norte, Omar, está hablando de un poder que va a querer unir la iglesia con el Estado. No quiero que lo olvide. Es un símbolo. Porque hay otro rey que llama el rey del sur. ¿Y sabe lo que quiere hacer? Justamente el rey del sur es lo contrario. El rey del sur no quiere unir la iglesia y el Estado. Quiere separarlo. Se le impone al del norte. Y mire cómo Daniel define ese poder que por 1260 años, según la historia, gobernó en el mundo. El rey del norte hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios. O sea, este poder que unió la iglesia y el Estado decía, ve, yo soy Dios. O me obedecen a mí o van a la hoguera. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y usted dirá, hermano Oliver, pero era un poder cristiano que quiso ocupar el lugar de Dios. Y que aún lo pretende. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Yo les voy a poner 2 ejemplos de cómo ese sistema se ensoberbeció, cómo se airó, cómo se levantó contra Dios, cómo quiso ser más que Dios todavía.
Voy a ponerle un ejemplo. Voy a citar el Catecismo de la Iglesia Católica, página 366. La Escritura enseña: acuérdate de santificar el día sábado, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día del Señor tu Dios. Pero la Iglesia cambió el día del Señor a domingo, por su propia autoridad, cambio que no tiene ningún apoyo bíblico. ¿Y quién se creen que son? ¿Con qué autoridad un poder puede venir y decirle: olvídate de tu Creador, olvídate del sábado para santificarlo, acuérdate del domingo para santificarlo? ¿Qué poder puede hacer eso? ¿Acaso Cristo no dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán? No se le quitará ni una iota ni una tilde a la ley mientras esté el cielo y la tierra y todo se haya cumplido. ¿Acaso Cristo no lo dijo claramente, hermanos? Y yo le hago una pregunta, porque yo necesito que despierten, porque algunos a esta hora en Venezuela echan bromas y dicen que comienzan a pescar. Usted sabe que en Venezuela no se pesca con la caña, se pesca con el nylon directo en el dedo, y cuando el pez está picando, y algunos andan así. Si pesca algo me avisa, y si es profético mejor. Hermano, yo quiero que usted se despierte. ¿Qué tanto éxito? Porque Daniel dice prosperará. ¿Qué tanto éxito tuvo? Yo quiero que usted me diga sinceramente, si usted mañana sale, la mayoría de las iglesias cristianas se están congregando el día domingo, ¿sí o no? Prosperó. Si usted sale acá en Houston y da una vuelta, vamos a ver qué tanto prosperó. En un país protestante, la mayoría de los negocios están cerrando en honra al Creador, ¿verdad que sí? No. Pregunto, ¿prosperó el poder como Daniel dijo que prosperaría? Sí, prosperó. Pero son tan directos, tan duros, que le voy a poner otra cita que le va a abrir los ojos. Porque para ellos hacer un cambio así tan dramático, Omar, ellos deben creerse igual a Dios. Fue el pecado que Lucifer le insinuó a Eva en el principio y lo que quiso ser en el cielo. Y note cómo lo dice en una encíclica fechada el 20 de junio de 1894, el Papa León XIII dijo: nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios omnipotente. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Esto es una blasfemia, mis hermanos. Por eso ellos dicen: nosotros hemos cambiado la ley. De hecho, usted abre el catecismo, que yo lo tengo en casa, y el mandamiento que dice no te harás ídolos no está tampoco. Por eso usted entra a sus iglesias y consigue imágenes. El cuarto lo sustituyeron y colocaron santificarás la fiesta, sobre todo apuntando al domingo. Y como consecuencia, ¿saben? Yo tengo una cita que dice: los protestantes no tienen cómo demostrar que haya un cambio de sábado a domingo. Por lo tanto, ellos aceptan a nuestra iglesia como la autoridad máxima, porque ella hizo el cambio. Pero la profecía decía que un rey se levantaría y la heriría. Le haría una herida mortal al sistema. Hermano, ¿en qué año comenzó a Daniel a recibir esta información? En el año 600 antes de Cristo. ¿Y saben qué año me estoy parando ahora mismo en esta lámina? En el 1798 después de Cristo. Y lo vio todo. Dice: pero al cabo del tiempo, 1798, el rey del sur contenderá con él. Lo enfrentaría un poder hastiado de los abusos, hastiado de la riqueza de este sistema, hastiado de la grosería que había, que hasta en la ciencia intervenían, porque si un científico decía el mundo es redondo y el Papa decía que era cuadrado, había que quemar al científico. Se fastidió el sistema y dijo: basta. ¿Y saben quién fue el encargado de eso? Irónicamente fue Francia. ¿Y saben por qué digo irónicamente?
porque Francia fue el primer país entre el año 400 y 500 que dijo el Papa tiene que ser el principal del mundo. Y saben, esas voces yo las estoy escuchando nuevamente. Yo leí una encuesta donde preguntaba a la gente si hubiese un líder que nos pudiese gobernar, ¿cuál tendría mayor aceptabilidad? El Papa ganó sobradamente. Lo mismo que recomendó Francia y que luego echó para atrás. Porque la profecía dice que contendería nuevamente y le quitaría el poder. ¿Sabe que le hice esa misma pregunta a mi amiga? Para que usted vea que aquí no hay trampa. La inteligencia artificial no es adventista, aunque he estado a punto de bautizarla. Porque razona mejor que más de uno yo. Hasta yo le pregunté echando bromas, ¿a ti te gustaría bautizarte? Y me dijo, yo soy un sistema, no tengo ningún plano espiritual. Y le dije, pero pareciera que tuvieses conciencia, porque hasta ahí la llevan. Uno parece que, le pregunté, ¿por qué el general Berthier, que era un general de Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, emperador que cuando fue la ceremonia de coronación, ¿y saben quién coronaba a los reyes en ese tiempo? El Papa. ¿Y sabe qué significaba que el Papa tomara la corona y se la colocara al rey de Inglaterra? Significaba, yo estoy por encima de ti. Pero cuando fue a colocarla sobre Napoleón, Napoleón se la quitó y se la puso él mismo y el Papa se ofendió. ¿Qué mensaje le dio Napoleón? A mí no me vas a mandar. Y el Papa se retiró a Roma. Y retirándose a Roma, Napoleón le dijo, se fue ofendido, Berthier, llévate al ejército y me lo traes. Y miren la pregunta que le hago para que usted vea que yo no estoy apelando a mi historia, no, ella conoce la historia. ¿Por qué Berthier, que fue ese general, llevó cautivo al Papa Pío VI en 1798? ¿Qué ocurrió con la Iglesia Católica después de ese evento? Miren cómo me responde un sistema que maneja la historia. El general Berthier llevó cautivo al Papa Pío VI en 1798 por orden de Napoleón Bonaparte, no Napoleón de Nicaragua, que está aquí con nosotros. Dios te bendiga, Napoleón. Napoleón Bonaparte. Napoleón buscaba debilitar el poder político y ¿qué dice? Ojo, esto no es adventista, esto es un sistema que maneja toda la historia. De la Iglesia Católica después del evento, se negoció el concordato de 1801 que redujo la influencia de la Iglesia y estableció una nueva relación con el Estado. Se reventó. Ya no más Iglesia y Estado. Y yo le podía hablar de ese evento y usted quedaría impresionado. La gente estaba tan hastiada del abuso religioso papal, de los abusos, de que usted tenía que creer lo que a ellos les daba la gana, que no querían saber nada de la Biblia, al punto que hicieron un montón de Biblias y las quemaron hastiados ya. Le hicieron culto a la razón y dijeron, no queremos saber más de religión. ¿Y qué año es? 1798. Le hago una pregunta. ¿Nos estamos acercando al verso 45? Estoy llegando al final del tema, pero ya se me fue la hora. Yo vengo dentro de unos 3 o 4 años para volver al verso 40, para llegarles al 45. Vamos a aguantar para la tarde, que vamos a tener un evento. Vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 3 acá en un foro abierto, con preguntas y respuestas abiertas sobre lo que está pasando. Y cuando vuelva yo termino con la presentación. ¿Les parece? ¿Sí o no? Y aquí no puedo apelar a los ancianos porque en Channel View me he dado cuenta, mis hermanos, que manda el pueblo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y por supuesto, Dios primeramente. Hermanos, nos acercamos a una repetición de la historia. Eso es todo el alboroto que usted ve afuera.
Lo triste es que conocemos que viene, pero está guardado bajo la cama. Algunos lo tienen, pero ni siquiera lo conocen. Algunos lo conocen, pero no lo predican. Y a algunos ni siquiera les interesa. Están muy ocupados. Pero la Biblia profetiza que la historia ha de repetirse. Y quiero que noten lo que dice Daniel 11:40. Pero al cabo del tiempo, 1798, el rey del sur contenderá con él. Ahí le quitó el poder. Si terminara ahí seríamos felices. Porque ¿sabe qué representa esa frase? Hasta contenderá con él el tiempo que vivimos. ¿Cuántos tienen libertad para escoger? ¿Usted está obligado aquí? Me avisa para yo mandarlo, para buscar quién lo obligó, porque esto, hermano, aquí nada es obligado. El Espíritu Santo no obliga a nadie. Pero mire cómo sigue el texto. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros, gente de a caballo, muchas naves, entrará por las tierras e inundará y pasará. Eso es lo que apunta el futuro. Y el rey del norte representa que ese poder va a resucitar, mis hermanos. Malas noticias. Y está delante de nosotros. Nosotros estamos en el periodo en el que se está gestando el sistema. Por eso ahora usted entiende que el Papa diga: perdimos 2 oportunidades de controlar el mundo. No se puede perder una tercera. Le voy a decir una cosa interesante. Hay patrones que llaman la atención. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Y es que cada 12 años ocurre algún evento raro. Por ejemplo, en 2008 fue la falla económica. ¿Y cuánto tiempo pasó para la epidemia? 10, 12 años. O sea que si usted es inteligente, usted dirá: óyeme, o sea que en un corto plazo puede ocurrir alguna nueva cosa. De hecho, uno vive viendo las noticias preocupado de que venga alguna cosa rara. Y el Papa dice: no hay que perder la oportunidad. La profecía dice que vienen con todo a controlar. Y aquí voy a entrar al plano espiritual. Daniel 11:41. ¿Cuántos textos nos faltan para el 45? Y entrará a la tierra gloriosa. ¿Y qué es esa tierra? ¿Quieren que les diga qué es esa tierra o mejor se los digo cuando vuelva? Una vez me decía un hermano: Estados Unidos, no. Israel, menos. Porque todos los evangélicos miran a Israel y dicen: no, allá se tiene que levantar un tercer templo, tiene que levantarse el anticristo, tiene que cumplirse la profecía. De hecho, ¿sabían ustedes que ese es uno de los motivos por los cuales este país apoya a muerte a Israel? Porque ellos quieren que esa profecía se cumpla, porque ellos la creen. Aquí son protestantes. Hermanos, la tierra gloriosa por la cual quiere entrar este sistema representa, y se los digo con tristeza y con dolor, nuestra iglesia, los creyentes. El sistema va a resucitar solo con un fin, y es ir contra el pueblo de Dios. ¿Acaso no fue igual en el pasado? ¿Sí o no? Ese es el único fin que él tiene: ir contra el pueblo de Dios. ¿Y quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y quiero que noten lo que añade: y muchas provincias caerán. ¿Sabe que la sierva del Señor tiene varias visiones donde ve el evento? Y dice que miró a la tierra y no vio ni uno en pie. Y ella añade: de cada 20 no hay ni uno preparado. Hermano, yo quiero que usted se despierte. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor solo tiene en la mira a la iglesia de Cristo.
contra ella es la lucha. No se espante, porque en el timón va uno que nunca ha perdido una batalla. ¿Cuántos dicen amén? Va uno que promete que el barco no se va a hundir. Por eso yo le digo a mis hermanos, usted entenderá, no salten del barco, manténganse ahí, que ese barco llegue al puerto seguro. ¿Está entendiéndome? Pero yo quiero que usted entienda que la mira es contra nosotros, porque portamos un mensaje poderoso, porque guardamos los mandamientos de Dios y no le gusta, porque tenemos la fe de Jesús, no en Jesús, sino de Jesús. Lo que quiere decir es que replicamos la vida de Cristo en nuestra vida. Como era su costumbre, iba a la sinagoga el día sábado. ¿Está viendo? Y entonces la guerra es contra nosotros. Pero mire lo hermoso que viene ahora. Le estoy haciendo una pincelada. Yo pudiese pasar aquí ya otra hora más, pero ya estoy terminando. Mas estas escaparán de su mano Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Y entonces uno dice, ¿y por qué tanta simbología? Me decía un hermano, ¿por qué el Señor no habla clarito y ya? Nadie tendría una Biblia, hermano. El diablo diría, eliminen las Biblias, porque si la Biblia va a decirlo clarito y va a apuntar con el dedo a quien es el opresor, hay que eliminarla. ¿Sabe? Por eso se prendió la contrarreforma, porque cuando la contrarreforma en los días de Lutero dijo, el Papa está detrás de todo el movimiento que la Biblia profetiza, dijeron ellos, persigan la contrarreforma, hagan la contrarreforma, no podemos permitir que este mensaje salga. ¿Quién es Edom y Moab? ¿Sabe que Edom y Moab eran parientes de Israel? Eran hermanos cercanos, pero que se habían rebelado contra Dios. Y aquí dice que ellos van a escapar. Es más, le voy a poner un texto profético de Jeremías, donde habla de este grupito, que son familia indirecta y que se escapan. Mientras de la iglesia caen algunos, ¿están conmigo? Hay un grupito de ellos que logra escapar. Voy a leerle la profecía de Jeremías, donde Dios habla sobre ellos. Mire cómo los llama Jeremías 12:4. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos. Eran malos, hermanos. Eran familia, pero eran malos. Siempre le hacían la vida imposible al pobre pueblo de Israel. ¿Recuerda la historia? Los moabitas. De hecho, de ahí también viene el hermano de Jacob, Esaú. Eran hermanos, pero les hacían la vida imposible a los hijos de Dios. Así dijo Jehová contra mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, quiero que noten, volveré y tendré misericordia de ellos. Y los haré volver, cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Ahora, voy a devolverme a Daniel. Y por un lado habla de la tierra gloriosa que nos apunta a nosotros, y por un lado habla de los vecinos molestos, Edom y Moab, que escapan. Ahora, ¿sabe qué dice la sierva del Señor? Le voy a decir qué dice la profecía. Cuando la sierva del Señor vio ese momento, que este poder del norte controle el gobierno mundial y nos limite la libertad, ella dice, el número de esta hueste había disminuido. Pregunto, ¿cayeron algunos? Cuando ella ve la visión, ¿han caído algunos? Sí. En el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino, los descuidados e indiferentes, que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para preservar, en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas, dice, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus sitios, aquí vienen los vecinos molestosos, fueron ocupados enseguida por ¿quiénes? ¿Y de dónde salieron? Yo quiero que mire el cuadro y que se despierte.
Viene un tiempo donde se repite la historia, un poder opresor controla todo, nos pone limitación de conciencia. Los que estamos dentro vamos a sucumbir muchos por falta de interés. Y muchos saldrán y Dios no va a dejar esos puestos vacíos, los va a volver a ocupar con otros que llaman los vecinos molestosos. ¿Y quiénes son, hermano querido? En las iglesias evangélicas, protestantes y católicas está esa gran mayoría de gente. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso la Escritura dice, salid de Babilonia y no seáis partícipes de sus pecados. Qué hermosa la Escritura, hermano. Dios tiene pueblo en todos lados. Pero yo los veo muy serios, ¿no? Porque parece que como Dios los dejó así, nos dejó, como Dios nos está diciendo. Hermano, es algo lógico. Yo le voy a explicar por qué. Porque hemos tenido la verdad por tanto tiempo y la estamos despreciando. ¿Y por dónde comienza el juicio? ¿Por dónde? Por la casa de Dios. ¿Y por dónde comenzará? Por los vivos. ¿Por los que conocen o los que desconocen? Lógicamente. ¿Está viendo la profecía cumplirse? Quiero darle un último dato importante. ¿Cuántos están viendo el conflicto bélico que se está armando en el mundo? ¿Está notando usted? Le voy a dar esta pincelada, porque la gente mira los conflictos bélicos, pero no lo asocia con la profecía. ¿Está viendo usted que Estados Unidos está haciendo un frente con la OTAN? ¿Y se están uniendo nuevos miembros? ¿Lo está mirando? ¿Sí o no? ¿O usted vive en otro planeta? Por otro lado, ¿está usted viendo que Rusia, China, Irán, Corea del Norte está haciendo también un frente? ¿Sí o no? ¿Está mirándolo? ¿Usted cree que eso es casualidad? ¿Y usted cree que es casualidad que la sierva del Señor dice que los últimos días van a ser conflictivos, bélicos? ¿Usted cree que es casualidad que Pablo dice que va a haber un alero de paz y seguridad? Hermano, vienen tiempos difíciles y bélicos. Y en la profecía también lo dice. Y se lo voy a mostrar. Mire lo que hará el rey del norte. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas. Y ahora nota que nombra naciones que son diferentes. A Moab, a Edom. De Egipto. Egipto es símbolo de ateísmo. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. O sea, este sistema va a tomar el poder, no lo dude, y va a controlar todo el mundo. Si usted es lógico, usted me tiene que decir lo siguiente, hermano Oliver, si eso se cumple, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, tendrán que bajar, reconocer, desaparecer, mírelo como usted quiere, pero por lógica debería suceder, ¿sí o no? Por lógica, porque el poder que va a dominar el mundo es un poder cristiano y ese poder lo maneja Occidente, mis hermanos. No sé si usted me está entendiendo. Mire la pregunta que le hice a la inteligencia artificial. No se preocupe que me faltan solo unos 6 minutos. ¿Qué tienen en común Rusia, China y Corea del Norte a nivel político y religioso? No le hice la pregunta en cuanto a Estados Unidos, porque ustedes saben, más o menos conocen qué tienen en común. Miren la respuesta que me dio. A nivel político, Rusia, China y Corea del Norte comparten características comunes, como sistemas de gobierno, ¿qué dice? Autoritarios y centralizados, con un control estatal fuerte sobre la sociedad y la economía. Ahí no hay mucha libertad. En cuanto a la religión, los 3 países han tenido históricamente políticas y enfoques que limitan la influencia. ¿Qué limitan? La influencia religiosa y promueven, ¿qué cosa? El ateísmo o la secularidad
aunque también permiten cierta práctica religiosa controlada y regulada. En pocas palabras, esta gente es totalmente lo contrario al sistema occidental, que es religioso, cristiano y que apoya. O sea que si yo le pregunto, ¿dónde se levantaría este sistema que gobernaría el mundo religiosamente hablando con las características? En Occidente. Y la profecía dice que va a barrer con ellos. No me pregunte cómo lo va a hacer porque no lo sé, pero lo va a hacer. Ahora, hasta aquí cómo vamos. Yo creo que les está cayendo mal que le eché mucho condimento a la comida. Le hago una pregunta. ¿Ya ahora tiene una idea de lo que está pasando en el mundo? Del cuadro político mundial y cómo las potencias están yendo a cada uno a cada lado. ¿Qué es lo que apuntan los vientos? ¿Hacia dónde quiere el sistema un control mundial con el Foro Económico Mundial y todo eso? Quiero terminar con la respuesta de Dios. ¿Usted cree que Dios va a dejar que se implante un sistema y que nos barra? No. Ellos tendrán el poder, ellos controlarán todo, pero la escritura en Daniel 11:44 termina diciendo, y no voy a llegar al 45, solo al 44, que hay unas noticias que espantan al rey del norte. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y yo digo, ¿y de dónde vienen esas noticias que lo asustan? ¿Cuál va a ser la respuesta de Dios cuando un poder mundial se imponga y diga o hacen lo que queremos o va preso? Yo le hago una pregunta, hasta donde hemos llegado, toda la profecía se ha cumplido prácticamente perfectamente. Hay gente que me dice, yo dudo que lo que falta se cumple. Óigame, se han cumplido casi 2000 años de profecías sin errar. Yo no creo que el Señor vaya a dejarle el último capítulo. Hermano, quiero terminar con esto. El norte y el oriente es por donde sale el sol. Cuando usted lee las profecías, siempre que Dios envía ángeles con mensajes, vienen del norte y del oriente. Porque ahí es donde Dios habita. Si usted quiere ir a la Nueva Jerusalén, esa es la ruta. Y ellos vienen y van de allí. ¿Sabe lo que espanta este poder? Que Dios como respuesta va a derramar el Espíritu Santo sobre toda su iglesia sin dejar nada guardado. ¿Sabe qué significa ese evento? Significa que todo aquel que pertenezca a la iglesia de Dios va a tener una unción del Espíritu Santo que superará con creces lo que se vio en Hechos capítulo 2. Y que la iglesia será repotenciada y se levantará con poder a decir, no hagan lo que el sistema dice. Honren a Dios, guarden su palabra, porque no habrá Dios en la tierra que los proteja, solo el del cielo. Y mientras la tierra sucumba, Dios va a mostrar que Él guarda a su iglesia. Mientras la gente esté enferma, mientras haya hambre, Dios va a demostrar que Él guarda a su iglesia. Hermano, yo siempre termino este tema diciendo a la iglesia, viene el mejor tiempo que vivirá la iglesia en toda su historia. Muertos resucitarán, gente será sanada, habrá un poder espiritual tan grande que millones se convertirán solo en cuestión de minutos. Hermano, esto no va a ser por largo tiempo. Dios va a hacer que el mundo sea iluminado con su gloria a través de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y pregunto esta mañana, ¿cuántos se están preparando para poder estar de pie delante de semejante cuadro que acabo de presentar? El Señor tenga misericordia, mis hermanos. ¿Y cómo prepararse? Muy sencillo.
pase la prueba de hoy. Sino que no, haciendo ejercicio y no, me estoy preparando para los días finales. No, pase hoy la prueba, pase la de mañana. Y cuando venga el momento, usted estará listo para pasar todo lo que falta. ¿Está conmigo? Vamos a colocarnos de pie porque vamos a tener un lindo momento de bautismo y vamos a orar para pedirle al Señor que tenga su bendición sobre su iglesia. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la profecía bíblica. Todo se ha cumplido conforme al dicho de tus profetas. El libro de Daniel y Apocalipsis arden porque grandes eventos proféticos están delante de nosotros. Vemos, Señor, las naciones sucumbir. Vemos a los líderes reclamar una tutela que dirija este mundo. Vemos, Señor, que tu iglesia en este momento tan importante duerme. Por esa razón, por favor, despiértanos. Despiértanos para que, como las vírgenes, podamos estar velando. Y cuando llegue la hora de la prueba, nuestra fe esté tan acostumbrada a estar tomada de tu poder que nos mantengamos de pie. Bendice a esta iglesia de Channel View. Señor, ten misericordia de sus jóvenes, de sus ancianos, de los niños, igual de toda nuestra hermandad en el mundo entero, de las personas que nos visitan. Danos tu espíritu, danos esa fe necesaria para poder acercarnos a ti con confianza. Gracias por la obra que Cristo hace. Gracias por tus profecías, porque tus profecías dicen que tú vencerás y tu pueblo vencerá contigo. Bendícenos a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Ya el pastor está listo para el momento bautismal y les vamos a pedir que se queden sentados. Recuerden que al final vamos a tener un almuerzo acá en la iglesia. Dios les bendiga.